aprovechando que estamos cerca del solsticio de verano, la noche más corta, y que yo trabajar con la luz, pues os iba a hablar de la luz. Y la verdad es que la luz es un tema apasionante porque trasciende completamente el ámbito de la ciencia. O sea, vamos a ver hoy cómo la luz es muy importante en la conformación del universo, la aparición del planeta, la creación de la vida, la evolución. Pero es que además la luz es esencial para nuestras emociones, nuestros sentimientos, la forma que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno, entre nosotros, con la percepción de la belleza o la creatividad. Así que, con vuestro permiso, antes de entrar en la parte puramente científica, que es la que nos trae de aquí, me gustaría recordar los versos que creo que ilustran muy bien esta trascendencia de la luz. Son para mí los versos más bonitos que jamás se han escrito en nuestro idioma, o por lo menos que yo he leído, he conocido. Y yo sé que a mis hijos Guillermo y Miguelín les gusta mucho porque cuando eran pequeñitos, apoderando una guitarra española, se los cantaba al pie de su cama para dormir. Y este verso dice así: simplemente quería mostrar cómo una persona completamente ajena al mundo de la ciencia, pero con la sensibilidad que tenía Antonio Vega, cuando quiere hablar del origen de la vida, del nacimiento, de la felicidad, o de los sitios donde nos refugiamos cuando las cosas no van bien, aparecen automáticamente expresiones como la primera luz, el cielo azul, el sol y lo que divisamos. Y dicho esto, vamos a entrar ya a la parte científica, que es bastante extensa, y aquí tenéis un poquito un índice. Durante las próximas 3 horas, yo os quería explicar el efecto de la luz en la formación del universo, cómo ha hecho posible la vida, la evolución, y cómo el hombre lo ha descubierto y lo ha utilizado como una... Bueno, voy a hablar a lo menos de 3 horas, sobre todo porque, bueno, alguna revista de ciencia que vosotros conoceréis, que se llama Muy Interesante, hace algún tiempo publicó un estudio donde decía que las charlas científicas la gente suele prestar atención unos 30 minutos y luego ya desconecta, se pone a pensar en sus cosas y no tiene nada. Con lo cual no tiene mucho sentido hablar, pasar ese tiempo. Es más, hacerlo puede ser muy peligroso, porque según ese estudio, cuando los asistentes dejan de escuchar al ponente, el 80% tienen fantasías sexuales. Con lo cual, no quisiera yo que por hablar demasiado, esto se convirtió en una especie de orgía municipal, parecida sobre Gomorra en Valle de Manzanares. Así que voy a intentar ajustar más o menos a ese tiempo y, bueno, no aguanta, buen caso, si empieza a ver cara de lujuria rápidamente corto la charla y corto por la pared. Bueno, vamos allá. Decía Antonio Vega dónde se creó la primera luz. Bueno, la primera... Esto es un poco la historia del universo resumida, ¿vale? El universo tiene 14.000 millones de años y al final de la charla voy a explicar cómo gracias a la luz sabemos que esa se da. En el primer momento, toda la materia, toda la energía está concentrada en un punto tremendamente pequeño, mucho más pequeño que lo puede ser un átomo, y la temperatura era de trillones o cuatrillones de átomos, y ahí se produjo una explosión. Esa explosión, que se conoce con el nombre de Big Bang, hizo que aquello se empezara a expandir, y a medida que se expandía se empezaron a formar, pues, por ejemplo, a los 300.000 años empezaron a formarse los átomos, los primeros de ellos. Luego la luz tardó un poco más porque el universo era tan denso que absorbía automáticamente cualquier radiación que pudiera generar ningún cuerpo. Cuando llevamos 2.000 millones de años,
apareció la Vía Láctea. Ese enfriamiento del universo hizo que se fueran formando átomos cada vez más grandes y que se empezaran a unir entre ellos, muchas veces gracias a la energía de la luz, de la radiación electromagnética. Y en zonas donde había mucha densidad de átomos se formaban masas que luego, por efecto gravitatorio, traían a otros, y a partir de ahí se empezaron a formar planetas y estrellas. En concreto, la Tierra se formó cuando el universo tenía 9.000 millones de años, pero no fue hasta 1.000 millones de años después, hasta que cuando se pudo formar la Tierra, porque no se daban las condiciones. Y como veis, aquí estamos nosotros. Nosotros tenemos 2 millones de años, con lo cual prácticamente acabamos de llegar. Y para poder llegar ahí, la primera Tierra, la Tierra inicial, pues tenía mayoritariamente esos elementos, y la atmósfera era metano, amoníaco, ácido sulfúrico, algo completamente incompatible con la vida. Pero gracias a la luz del Sol, gracias sobre todo a la radiación ultravioleta, se pudo formar una atmósfera de oxígeno, que fue la que luego pudo dar lugar al origen de la vida. Y, como decía, la luz ultravioleta además permite que se vayan formando compuestos orgánicos con carbono cada vez más complejos, y a partir de ahí se forman unas cadenas que son los ácidos nucleicos, que son la base de los seres biológicos. Con lo cual, si no hubiera sido por esa luz que nos venía al Sol, no se hubiera podido formar la vida de la Tierra. Y además, aquí, de esta forma aparecen los primeros seres vivos, que son bacterias, y las primeras plantas que pueden realizar la fotosíntesis, que es fundamental para la vida. Los primeros seres vivos que aparecen en la Tierra aparecen en el mar. Son dentro del mar, y la luz ha jugado un papel fundamental en la evolución desde esos primeros seres vivos hasta nosotros. A ver, de forma así un poco resumida, la teoría de evolución explica que cuando un ser vivo se reproduce, hay unas cadenas de ADN que se replican y pasan el código genético al siguiente ser, que en principio tiene sus mismas características. Pero a veces en ese proceso hay fallos, hay cambios en las cadenas de ADN, a lo mejor un enlace o un átomo que cambia de posición, y eso hace muchas veces que no pase nada, pero en otros casos sí que hace que el nuevo ser tenga características distintas. Si esas características mejoran la especie, pues acaba convirtiéndose en la especie dominante. Si la hace más débil, pues acaba por desaparecer. El ejemplo que siempre se pone es el de las jirafas, ¿no? Las jirafas provenían de una especie que tenía el cuello más corto, y en una de esas mutaciones aparecieron una nueva especie que tenía el cuello más alto, más largo. Eso les permitía llegar a coger comida donde los otros no podían, ocupar espacios que los otros no podían, y por lo tanto se acabó convirtiendo en la especie dominante y sustituyó a las anteriores. Bueno, pues la mayoría de los procesos de evolución de estas mutaciones que llevan a la evolución tienen que ver con la capacidad visual, con la capacidad de percibir luz y procesarla en todos los seres vivos. Y en los primeros estadios, cuando la luz solamente estaba en el mar, esas primeras bacterias se alimentaban de plancton. Pero el plancton no está distribuido por igual en todo el mar. Y en alguna mutación de las primeras especies que no tenían ningún tipo de visión, apareció una célula fotosensible que detectaba una pequeña señal cuando había luz. Y eso le bastaba para saber si estaba cerca de la superficie o estaba abajo. Cuanto más abajo estaba, menor lo recibía. Si estaba muy cerca de la superficie, lo podía ver por la luz. Y de esa forma podía orientarse hacia las zonas de más tacto. Eso permitió que se reproduciera mucho más y aumentó el anterior proceso de evolución. Hasta que llegamos al ser humano. Y el ser humano, la primera fuente de luz que conoció el hombre eran el Sol y las estrellas. Fundamentalmente el Sol, de las estrellas viene un poquito, y bueno, de la Luna lo que vemos es luz reflejada por el Sol. Y ya en los primeros momentos el hombre se dio cuenta de que la luz era necesaria para la visión, y que el 90% de la información que recibimos en nuestro entorno corresponde a la visión. Lo que recibimos del olfato, del gusto
o del tacto es una cantidad mucho menor, y por eso también se dio cuenta el hombre al principio que la luz cambia mucho la temperatura. Además de permitirte ver, controlaba la temperatura de la zona dependiendo de la cantidad de luz que hubiera. Con lo cual, al final, la luz, junto con el agua, determinaba la fauna y la flora que podía haber en cada zona del planeta. Es decir, la idea era que el hombre aprendió es que la luz es esencial para la Tierra. Eso es algo que se ha aprendido desde el principio. Y de hecho, si os fijáis, en prácticamente todas las religiones, las politeístas tienen un dios dedicado al sol, pues Ra, Helios, y las monoteístas suelen tener una representación de Dios que tiene que ver con el origen de la luz. Esta, por ejemplo, una precolumina, donde claramente se ve que la forma es la del sol, o incluso en la religión cristiana, pues la mayoría de las veces a Dios se le representa como una fuente de luz que está en el cielo. Intentando, yo creo, remarcando la idea de la importancia de la luz para la vida. Lo siento por lo que yo, que tengo respiración fuerte. Entonces, bueno, desde los primeros momentos el hombre intenta controlar la luz. Lo primero que le preocupa es ser capaz de producir luz para no depender del sol, y eso lo consigue con uno de los mayores descubrimientos de la historia, que es el fuego. Y el fuego, curiosamente, ha sido la única fuente de luz que el hombre ha controlado hasta el siglo XVIII. Pero fijaros, con la cantidad de años que llevamos aquí sobre la Tierra, hasta el XIX, hasta 1805. Lo importante que es el sol. Y luego a continuación, el otro siguiente paso es manipular la luz. Y para eso el hombre se dio cuenta de que había dos tipos de materiales que le valían. Uno eran los metales. Los metales permitían reflejar la luz y cambiar la dirección de cualquier tallo. Y el otro eran los vidrios, las lentes, que permitían pasar la luz y en algunos casos cambiar su dirección. Aquí Paco Capel, que es uno de los más de vídeos de España. Y bueno, respecto a las lentes, las más antiguas que se han encontrado desde 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia, como veis no eran muy precisas, pero servían para concentrar un poquito la luz de hacer fuego, como se hace con la lupa ahora, como se mira los chicos cuando somos jóvenes. Y el otro, los espejos, tardaron un poco más, porque los metales eran más difíciles de manipular. Y en Egipto, en torno al año 1200 a.C., ya hay algunos espejos que eran solo metal, no son como los de hoy, que además del metal tienen un vidrio por encima. A partir de ahí, el hombre empezó a desarrollar herramientas para poder explotar la luz en muchos campos, sobre todo para el tema de los viajes. El cabestrante y el tema de navegación, pues permitía a través de la luz que nos viene de las estrellas orientarse en situaciones en las que no habría capacidad de hacerlo. A continuación ya se empieza a estudiar de una forma un poquito más científica, con más matemática. Se empieza a estudiar lo que es la óptica geométrica, la dirección de la luz, cómo se puede girar, cómo se puede cambiar la convergencia de las lentes. Y bueno, se realizan distintos tipos de experimentos, y en la Edad Media, que para la ciencia en Europa fue un periodo trágico, fueron los árabes los que más avanzaron en este campo, hasta, bueno, sobre todo intentaron ya los árabes desarrollar sistemas ópticos basados en el ojo humano, ver cómo tenemos el cristalino, cómo tenemos la retina y cómo se puede utilizar para ya no solo hacer pasaje de luz, sino también producir imágenes. Aquí tenéis. Pero sin duda uno de los grandes descubrimientos es el telescopio. El telescopio es el paradigma donde la luz es a la vez el objeto y la herramienta de la ciencia. Porque con el telescopio estamos observando los planetas, el exterior, y usamos la luz precisamente para estudiar la luz. Y bueno, hay cierta controversia sobre quién lo inventó. De hecho hay tres que se lo apuntan, sobre tres personas. Las tres pertenecen a poblaciones donde había maestros vidrieros de mucha calidad, y que por lo tanto tenían capacidad de hacer lentes muy buenas. Pero sin duda el telescopio que, no sabemos si fue el primero, pero el que le dio la importancia que tenía, fue Galileo.
quien utilizándolo desde una torre en la Universidad de Padua, ubicada en casa, pues hizo todos los estudios que ya conocemos y ya nos contó en el primer día sobre el universo. El microscopio es otra de las grandes herramientas y curiosamente esta no la descubrió un científico. Esta la descubrió este señor de los Países Bajos con ese nombre impronunciable y este era este vendía telas y está obsesionado con que no le timaran cuando compraba unas telas y que eran de la calidad que... Y entonces empezó mirando con las lentes hasta que al final consiguió hacer esto, que fue el primer microscopio, pero siempre con la idea de... Luego ya se empezó a entretener, debía ser un tipo peculiar, porque ella dijo, bueno, voy a mirar más cosas. Y lo siguiente que empezó a mirar pues fue su esperma. Y empezó a hacer dibujos como estos que tienes aquí, que son originales suyos. Vale. Bueno, pues una vez que ya más o menos se sabe cómo funciona la luz, queda una pregunta clave y dice, bueno, pero ¿qué es la luz? ¿Cuál es la naturaleza? Entonces, en esa época de la ciencia, ya con permiso, no te puedo ir. Casi lo da siguiente. Bueno, pues en esa época, Newton escribe un tratado que se llama Óptica, que tiene dos partes. La primera es un resumen de la óptica geométrica, todo lo que se sabía y estaba bien consolidado, la ley de Snell, etc. Y en la segunda parte empieza a pensar sobre la naturaleza de la luz. Y ahí, junto con otro científico, él considera que la luz está formada por partículas, que no vemos, pero hay otro científico que es Huygens, que al mismo tiempo dice que no, que la luz es una onda. En ciencia, los dos principales elementos son las ondas y las partículas. Y había este debate sobre cómo se podría resolver y cómo se podría distinguir. Entonces hay una característica de las partículas y las ondas que se usa mucho hoy en el método científico para distinguirlas, y es la siguiente. Si tú coges dos partículas y las tiras a un punto, lo que ves es dos partículas en el punto de medio. Si ahora lo haces con dos ondas, la cosa cambia, porque las ondas se pueden sumar o restar dependiendo de que vayan en fase o en antifase. Por lo cual, si las ondas van en fase, pues al final el resultado de mandar dos ondas a un punto es una onda más grande. Pero si las ondas están desplazadas, como pasa en un estaque con las ondas rebotadas, hay puntos donde la suma de las dos lo que produce es una cancelación o prácticamente una onda mucho más débil. Entonces, en esta tesitura, un científico Thomas Young, un científico británico, se le ocurrió hacer el siguiente experimento. Él cogió una fuente de luz y puso encima una pantalla sobre la que hizo un pequeño agujerito, de manera que la luz salía ahí prácticamente como una luz puntual. Y un poco más adelante colocó otra pantalla donde hacía dos agujeritos. Y finalmente era una pantalla final. Entonces, cuando la luz llega aquí, dependiendo de si va por ahí o va por aquí, tiene que recorrer más camino. Por lo cual, en algunos casos, llegarán en fase y en otras llegarán desfasados. Y cuando empezó a ver lo que pasaba en esa pantalla, le salió esto. Un patrón de claros y negros, que correspondía a que las ondas llegaran en fase o llegaran desfasadas. Y de esa forma, en 1801, un tipo que seguramente iba en carruaje y mirarle el aspecto, fue capaz de descubrir la naturaleza de la luz, que yo creo que es un experimento tremendamente brillante para el contexto en el que se desarrolló. Bueno, posteriormente Fred llegó. Y bueno, una vez que sabemos que la luz es una onda, una de las principales preguntas es ¿a qué velocidad se propaga? Y entonces hay otro experimento que me parece todavía más brillante, que se hizo en 1850, que es de Pichot y Foucault. Y la idea es la siguiente, vamos a ver, cogieron una fuente de luz, y esto es un espejo semitransparente, hacían pasar el haz, se lo deflectaban y eso lo hacían pasar por una rueda dentada. De manera que, dependiendo de si la luz pasaba por el agujerito o no, lo que tenían eran pulsos de luz.
y a continuación ponía un espejo. Si el tiempo que tardaba la luz en ir al espejo y volver era justo el tiempo que tardaba la rueda en pasar de un agujerito a otro, el haz volvía de vuelta y lo veíamos. Si no coincidían, no se podía ver. Claro, para hacer esto con la velocidad de la luz, esto lo hizo en París, lo tenía que hacer de noche, la rueda era gigantesca y el espejo estaba a 1 kilómetro. Y al final consiguió sacar que la velocidad de la luz era 300.000 kilómetros por segundo. Igual, en 1850 me parece algo tremendamente brillante y difícil de sacar. Bueno, pues una vez que sabemos que tiene carácter ondulatorio, vale, pues son ondas con la velocidad, pero ¿de qué están hechas? Y en esa época un físico de los mejores de la historia, de Maxwell, un escocés, había hecho una ley del electromagnetismo. Ha explicado todas las leyes que explican los efectos eléctricos y magnéticos, completamente al margen de la óptica. Y hizo un cálculo con esas ecuaciones y le salía que si tú cogías una partícula y la ponías a oscilar así, emitía una luz, una onda. Y esa onda le salía que eran 300.000 kilómetros por segundo. Y dijo, esto no puede ser casualidad. Y es cuando sus famosos cuadernos escriben esta frase de que tenemos poderosas razones para asegurar que la luz es una perturbación electromagnética. Y este es el momento de la física en el que electricidad, magnetismo y óptica se juntan con distintas facetas de un mismo fenómeno con las mismas leyes. Y por lo tanto, a partir de aquí, el hecho de que todas las ecuaciones de Maxwell se pudieran aplicar a la luz permitió tener un avance brutal en el campo de la luz. Vale. Decía también Antonio Vega, junto a la semilla del cielo azul, y bueno, es verdad, el cielo es de color azul, pero ¿sabemos por qué? Es más, es de color azul desde aquí, pero si lo miras desde fuera de la atmósfera, ¿no? Bueno, pues con todo este conocimiento que se tenía de la luz, hoy en día lo podemos explicar. Y es una cosa que se llama la difusión de Rayleigh, y la idea es que la luz del Sol, que es blanca, llega a la atmósfera y empieza a chocar con los átomos de la atmósfera. Y al hacerlo se va desviando. Pero unos colores se desvían más que otros. El primero que desvía es el violeta, luego el azul, de manera que cuando tenemos el Sol a mediodía, prácticamente, como decía, el violeta se queda afuera, el azul es el que se dispersa hacia los lados y los demás entran directos. Esto es el Sol amarillo que vemos, y por eso lo que vemos es el cielo de color azul. Por esa dispersión de los rayos azules que es superior a los otros. Pero claro, cuando está anocheciendo, la luz del Sol tiene que atravesar una distancia mucho más larga por la atmósfera, con lo cual choca mucho más y se dispersa más. Y hay un momento que, al ser una distancia tan larga, se dispersan los azules, se dispersan los verdes, y prácticamente el único que nos llega son los rojos. Y por eso el atardecer es de color rojo, es decir, coge esas tonalidades de color rojo. Bueno, ahora quería hablar ya un poco más del uso de la luz en la investigación científica. Es evidente que como la base de la ciencia de la experimentación, pues la visión y la observación a través de la luz es la herramienta que más se ha utilizado en ciencia. Y el microscopio también es otro ejemplo de utilización de la luz en la investigación científica, la base de la microbiología, y también utilizada por Ramón y Cajal. Del telescopio ya hemos hablado, pero ahora me gustaría hablar de, como son tantos los campos, que me gustaría hablar solo del uso de la luz como la herramienta científica más poderosa en uno de los dos problemas más colosales científicos a los que yo creo que nos enfrentamos como especie, y es entender el universo. Por ejemplo, muchas veces oímos que nos dicen tal estrella está a 40 millones de años luz, o a millones de kilómetros. ¿Eso cómo lo podemos saber? Si apenas hemos conseguido ir hasta la Luna. Eso es por una técnica que tenéis aquí, donde la idea es la siguiente. Imaginad que tenemos una estrella. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, si nos ponemos en el solsticio de verano, el solsticio de invierno, vamos a verla por un ángulo distinto. Cuanto más lejos esté, yo creo que es que los ángulos son más parecidos,
mientras que si está más cerca los ángulos son más pequeñitos, más diferentes. Entonces, viendo la diferencia de ángulos entre dos puntos, o sea, entre dos momentos separados por 6 meses, podemos saber a qué distancia está la luz. Las estrellas que están tremendamente lejos. Cuanto mayor sea la resolución de los instrumentos ópticos, más podemos distinguir ángulos que, como decía, son más parecidos cuando se está más lejos. Y luego no solo eso, sino que también nos permite la luz averiguar de qué están compuestos esos planetas, esas estrellas lejanas. Porque la materia está formada por átomos, y los átomos tienen un núcleo y luego tienen unos electrones, y esos electrones solo pueden estar en ciertos niveles de energía, y cuando pasan de uno a otro o absorben la energía en forma de luz o la emiten en forma de luz. Y esos niveles son distintos para cada tipo de átomo. Para el carbono, para el hidrógeno, para el helio, son diferentes. Con lo cual, viendo la luz que viene de un planeta, podemos averiguar cuál es su composición, aunque esté a millones de kilómetros de la Tierra. Aquí tenéis el ejemplo podemos medir la emisión, la absorción, y aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo para algunos elementos, como decía. ¿Veis? El hidrógeno, el mercurio, el sodio tienen colores distintos, y por eso podemos averiguar si están presentes en alguna estrella lejana. Y luego, agregar una cosa, el tema de la expansión del universo. Estamos hasta el último momento dudando si contarlo o no, porque es complicado de entender. Pero es que es tan bonito que digo, al final lo voy a intentar. Vale. Y para eso tenemos que hablar de una cosa que hay en ciencia que se llama el efecto Doppler. Vale. La idea es la siguiente. Si nosotros tenemos a alguien que está emitiendo ondas y las emite cada segundo, pues hay un receptor que está alejado de él, pues recibe una onda cada segundo. Si ahora resulta que el emisor se está acercando, la segunda onda tiene que recorrer una distancia menor que la primera. Entonces no tarda el mismo tiempo, va más rápido, las ondas tienen una mayor frecuencia y tardan menos en llegar una detrás de otra. Si por el contrario se está alejando, lo que pasa es lo contrario, que las ondas, cada onda tiene que recorrer más distancia para llegar al receptor, y entonces van más despacito, con una frecuencia más baja. Vale. Hay un ejemplo que yo creo que todos hemos visto y que puede ilustrar muy bien esto, y es la Fórmula 1. Os voy a poner un vídeo, y más que las imágenes, os voy a pedir que prestéis atención al sonido característico de cuando el coche se acerca, el coche se aleja. A ver. ¿Lo oís? Sí. Vale. Ese sonido agudo, al principio es porque el coche se está acercando. Y cuando el coche se está alejando, suena un sonido más grave. Bueno, pues cuando decía, cuando miramos la luz de las estrellas que nos viene de lejos, podemos identificar los elementos, pero pasa una cosa muy curiosa. Cuando nosotros vemos la luz que nos viene del Sol y la que nos viene de una estrella lejana, las rayas que corresponden a cada elemento no son exactamente iguales. Cuando la estrella está lejos, dan una frecuencia más baja, lo que se llama el corrimiento al rojo. Y si lo haces con la del oso polar, igual, y con Andrómeda, y con Orión, y con todas. Entonces parece que todas las estrellas se están alejando de la Tierra. Y si todas las estrellas están alejando de la Tierra, eso significa que el universo está en expansión, se está haciendo cada vez más grande. Y podemos calcular cómo va a ir creciendo. Pero con la ley de la física también podemos ir hacia atrás. Pero bueno, si ahora tiene este tamaño y si está a esta velocidad, hace 100 años sería así, hace 1000 así, así. Y gracias a eso sabemos que tiene 14.000 millones de años. Gracias a la luz. Con lo cual, yo creo que, a ver, aunque somos una civilización
con una tecnología tremendamente moderada, que apenas nos ha permitido ir hasta el satélite más cercano, la Luna, y montar un cacharro en Marte, al planeta más cercano. Gracias a la Luna, a la luz, perdón, hemos podido hacer un viaje virtual por el universo mucho más lejos, que nos ha permitido entender que estamos en un pequeñito planeta. Así que yo creo que la única conclusión que podemos sacar es algo que seguramente a todos sabíais cuando habéis llegado de aquí, y es que la luz es la vida. Que la luz es todo y sin la luz no habría absolutamente nada. Y por ello creo que hay una expresión que usamos que muestra muy bien cómo tenemos interiorizada esta idea, y es que cuando alguien es muy bueno, hace que seamos más felices, nos ayuda, decimos que es una persona que nos ilumina. He empezado hablando de alguien que yo creo que nos iluminaba a todos, que era Antonio Vera, ¿no? Porque todos hemos disfrutado cantando igual a la chica de ayer. Pero bueno, hoy es 21 de junio, estamos en ello, y a mí me gustaría que cerráramos todos juntos, porque este es un proyecto de todos, esta sesión, esta temporada, recordando y dándole sobre todo un gran aplauso a una persona que yo creo que nos iluminó a todos los que tuvimos la suerte de conocerle, y que hoy justo hace un año que nos dejó a pocos metros de aquí. Así que, donde quiera que estés, Juan Francisco Colmenarejo, que tu luz nos siga iluminando. Muchas gracias. ¿Queréis volver a ver la charla? No, os decía que si queréis volver a repetir la conferencia esta y las anteriores, está grabado en YouTube y en el blog Cosas de Hoyo, que antes no he dicho nada, pues también colabora en este proyecto, así que podéis repasar, como estamos algunos no me han dicho, no he visto la de Antonio, pues la podéis ver, la podéis recuperar, ¿vale? Y ahora, Teresa, bueno. Otra vez muchas gracias a todos por venir. Abrimos el turno de preguntas para Miki, el doctor Miki, perdón. Pero que sean facilitas. No sé, a ver, si os ocurre algo un poco complicado. Si queréis empiezo yo. Hay un par de personas. Ah, sí. Quería preguntar que obviamente... Ah, vale. ¿Se oye? Sí. Si no soy yo, repito yo. Últimamente he visto muchos documentales sobre la materia oscura del universo. Quiere decir que es materia que existe en otro espectro no visible por nosotros, pues la ausencia de luz. Es una materia que por algún motivo no emite luz. Y no sabemos por qué. Sabemos que existe porque hay cosas que orbitan alrededor. Y si tú ves un planeta que está dando vueltas y de dentro hay algo que le atrae gravitatoriamente. Pero no tiene ningún tipo de señal ni... que está hecho por un tipo de materia que no emite luz o que nosotros no somos capaces de detectar. Y eso está viendo los grandes retos de entender el universo, porque la materia oscura es casi el 90% de la materia del universo. Carlos. Hace unos días salió en la prensa la noticia de que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de millones y millones de veces lo que es el Sol, de su masa, ¿no? Este agujero negro o estos agujeros negros no tienen luz tampoco. ¿En qué se diferencia con la materia oscura? ¿Es otro tipo de...? La materia oscura es una materia que no emite luz. El agujero negro es algo que atrapa la luz. Vamos a ver, imagínate que tú tiras una piedra hacia el cielo, ¿vale? La piedra sube y baja, pero si le tiras con suficiente velocidad, al final escapa de la Tierra y ya sale al espacio. Y eso es lo que se llama la velocidad de escape de cada planeta. Bueno, pues hay algún tipo de materia tan densa que la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz, por lo cual en cuanto una de luz intenta salir, cae igual que cae una piedra bajo el efecto de la gravedad. Y eso es lo que conocemos como agujeros negros. Bueno, ahora me toca a mí. A ver si te la sabes.
A ver, en el mundo... A ver, estamos hablando de todo esto... El ciclo este de conferencias va de intentar ligar la ciencia, de ver cómo se liga la ciencia a nuestra vida habitual, a nuestra vida diaria. A ver, en el mundo requete convulso en el que vivimos, con guerras, con todo tipo de líos, ¿hay alguna manera en que la ciencia pueda ayudar a que este mundo se tranquilice y encontremos un poquito más de paz? He hecho preguntas facilitas. Yo. Bueno, que puedo pedir el favor del público el 50%. Puedes llamar a tu mamá también. Bueno, a ver, os he dicho que entender el universo es para mí uno de los grandes retos que tenemos como especie. Yo, al menos no sé, el otro posiblemente es entender el cerebro humano. Entonces, a medida que avancemos conociendo el cerebro humano, tal vez podemos ayudar a tener una sociedad con menos conflictos. Pero bueno, como sé que el es física y por darte una respuesta científica, con rigor científico, basada en hechos verificables y con datos contrastados, a día de hoy, yo creo que los humanos solo tenemos dos caminos para llegar a la paz. O por la castellana o sin ese lado. ¿Hay alguna pregunta más? Yo sí que quería deciros que nosotros hemos... A ver, esto es un ensayo que estamos muy contentos de la buenísima acogida que ha tenido estas sesiones de videoconferencia en el pueblo. Pero sí que nos gustaría saber un poco más de vuestras opiniones. Entonces, nos hemos dejado aquí encima de la mesa, este es un método muy elegante. Son unos papelitos para que nos pongáis aquí o algún comentario o qué temas os gustaría tratar y nosotros buscamos los científicos o las personas más adecuadas para que respondan a vuestros intereses. Así que, por favor, ahora buscamos unos bolis y ya sé yo que esto es un poco más raro, pero bueno, esto es lo que hay. Y ya está. Pues muchísimas gracias a todos y se cierra el curso escolar de Bueno, como viene siendo también habitual, los científicos se llevan un obsequio, un recuerdo de esta charla. Julián, nuestro alcalde, se lo entrega a Miki, a ver si le gusta. Que lo abra y que lo enseñe. A ver la talla, a ver todo. A ver si practicas con la camiseta y bajas un poco Bueno, que muchísimas gracias y ahora, como viene siendo también habitual, tomamos un minuto, seguimos hablando, preguntando, hablando con Miki. No ha traído la trompeta, pero si acaso, no contamos. Venga, muchísimas gracias. Ahí fuera está preparado el agua.